Bueno, gente, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la segunda conversación sobre esta serie que estamos haciendo con Linterna Verde de Economía de la Atención y Periodismo. Hoy, desde Medellín, en el Laboratorio de Innovación Nodo, no sé si lo estoy describiendo exactamente como es, de EAFIT, con el profesor Carlos Salazar. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Carlos, tú estuviste conversando sobre una mirada muy interesante de la ciencia del comportamiento que complementa además la conversación que teníamos antes, y quiero que hablemos de esto un poco con la gente para que se lleven una mirada interesante. Antes de eso, quiero contarles, Carlos es doctor en Humanidades, magíster en Hermenéutica Literaria de AFIT y es especialista en Historia Cultural de la Conciencia y Procesamiento del Lenguaje Natural, y es profesor e investigador de esta universidad. Quiero empezar con una idea general de algo con lo que nosotros nos conectamos con el ecosistema digital, y es la de las metáforas que tú exponías acá con el grupo, y que nos cuentes finalmente en qué consisten estos dispositivos retóricos para nosotros poder entender la realidad o relacionarnos con parte de ella, y en particular con la tecnología. Empecemos por ahí. Listo. Pues digamos que nosotros como seres humanos siempre hemos intentado como entender lo desconocido. Y una de las cosas que ha pasado es que para entender lo desconocido siempre utilizamos referencias, utilizamos todo aquello que sabemos sobre el mundo. Y cuando hacemos uso de eso que sabemos sobre el mundo, pues lo que hacemos es empezar a incorporar símiles o metáforas que aluden a esa comprensión de lo desconocido. Una de las cosas interesantes es que cuando se desarrolla una nueva tecnología, intentamos crear metáforas para entendernos con ellas. Entonces, ahorita, por ejemplo, cuando uno abre el computador, uno dice que está esperando que el computador piense, por ejemplo, antes de activarse. Y cuando utiliza, por ejemplo, la expresión estoy esperando que piense, estoy utilizando una metáfora o un símil que pertenece a los seres humanos y lo estoy trasladando, digamos, a un dispositivo técnico. Entonces, lo que hemos hecho alrededor de la historia de la ciencia es elaborar metáforas para entendernos con lo desconocido. Y en este momento de desarrollos tecnológicos vertiginosos, la inteligencia artificial, por ejemplo, en este momento nos toca echar mano de lo que conocemos para poder hablar de qué es lo que hace realmente una inteligencia artificial o un algoritmo de segmentación en una red social. Gran parte del campo de estudio que desarrollo está asociado a ese tipo de metáforas que elaboramos en el día a día para entendernos con las máquinas. Entonces tú hablabas de cómo estas metáforas van de ida y vuelta en relación con la tecnología y de la tecnología hacia nosotros. Por ejemplo, hay que cambiar de chip, ¿no? Que uno lo dice. Tienes que actualizar un poco el software sobre cómo estás mirando este problema, pero nosotros lo usamos también para referirnos a estos sistemas emergentes de inteligencia artificial. Y tú apuntabas a uno que a mí también me llamaba la atención de antes, que es el de las alucinaciones, que en el sentido de los LLMs de ChatGPT uno lo entiende es, se está inventando esto, me está diciendo algo que no es cierto, que es un uso de hecho equivocado de lo que es alucinación para el ser humano, porque el ser humano simplemente está viendo algo que no está ahí, o está simplemente imaginándose una situación que en realidad no está ocurriendo, mientras que en el caso del LLM es pues un disparate. Y quiero que lo conectemos con un tema que tú también hablabas, de la historia cultural de la conciencia, que alrededor de eso hablabas de las metáforas. Esta idea de la conciencia también está muy conectada con los LLMs. ¿De qué manera sientes que esto ha cambiado cuando ya nos estamos enfrentando a estas conversaciones que parece que pensarán como nosotros? Sí, cuando me hacen esa pregunta, yo siempre, pues toca echar mano de un montón de cosas. Entre ellas, por ejemplo, que una de las cosas que ha pasado es que nuestra noción de qué es un ser consciente se ha visto, digamos, transformada en una serie de indicadores porque la ciencia necesita medir para saber que hay presencia de algo, un ser consciente, por ejemplo. Lo que pasó fue que la conciencia es difícil de definir, entonces lo que nosotros hicimos fue dividir la conciencia en sus fenómenos.
Un fenómeno de la conciencia es la inteligencia, el otro es la memoria, el otro es la atención. Y de hecho los primeros estudios alrededor de la inteligencia fueron hechos a través de estas pruebas de IQ o de IQ, ¿cierto? Te miden la inteligencia por lo bueno que eres para responder a cierto tipo de preguntas, hacer racionamiento abstracto o tomar decisiones, digamos, en momentos complejos. ¿Qué fue lo que pasó? Que eso se empezó a estandarizar y se empezaron a tomar medidas alrededor de ese fenómeno específico. Entonces, cuando nosotros llega la revolución de la inteligencia artificial y nosotros empezamos a incluso llamarla inteligencia cuando realmente no lo es, pues estamos surtiendo como una especie de efecto en el que cuando malinterpretamos lo que es la inteligencia en términos de que la medimos, pues también estamos malinterpretando lo que es un algoritmo porque le estamos dotando, digamos, como de esa capacidad o de ese fenómeno cognitivo o de ese fenómeno de la conciencia. Ahorita se viene como una revolución cuando vamos a hablar de cada uno de estos fenómenos, porque entonces ya se está diciendo que se van a crear algoritmos conscientes, que se van a crear máquinas conscientes, que se van a crear inteligencias artificiales generales, que son como esta capacidad que tiene la inteligencia artificial de utilizar un algoritmo no solo para jugar bien el ajedrez, sino para pasar la calle, que son desafíos desde el desarrollo de algoritmos, pues que están todavía muy lejos de ser posibles. Es decir, el algoritmo que yo entreno para que juegue bien ajedrez nunca me servirá para enseñarle al robot que pase la calle. Necesariamente tendré que construir otro algoritmo, otro modelo matemático para que ese robot o esa inteligencia artificial tenga la capacidad de hacer dos cosas. La inteligencia artificial general aspira a que no solo juegue bien ajedrez, no solo pase bien la calle, sino que haga artículos científicos, se entienda, digamos, con las personas e interactúe de manera dinámica con otros agentes autónomos o otros agentes conscientes. Eso empieza, digamos, una revolución alrededor de la cual pues empezamos a construir estas metáforas de las que estamos hablando y por eso yo doy la lucha por establecer una historia cultural de la conciencia que me marque los hitos de cómo esas metáforas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, digamos que eso es como un marco general para poder responder a esa pregunta específica que me estás haciendo. Sobre eso, y hablando de marcos, tú planteabas también en la conversación esta idea de los marcos teóricos, éticos, para poder aproximarnos, o más que teóricos, marcos éticos que podamos poner en la práctica para poder entender la relación con estas máquinas, o más bien desde la perspectiva de quienes las están desarrollando, ¿no? Y apuntabas una pregunta en particular, pues por los robots, que también me llamaba la atención la referencia a Interstellar, que son estos robots que son como unos palos, como unos Tetris simplemente que Sí. se mueven, pero que en realidad desde el punto de vista ético marcan una diferencia muy clara entre cuál es la máquina y cuál es el humano. Pero lo que nosotros hacia donde parece que estuviéramos caminando es a la eliminación de esa frontera entre lo que es humano y lo que es una máquina. Y si bien todavía puede que no esté muy cerca en el mundo analógico de ver robots que parezcan personas, ya en la interacción en línea definitivamente sí se borra, ¿no? Hasta el punto de que algunos sistemas de LLM se están desarrollando acompañantes o personas digitales que te puedan, no sé, decir algo cuando estás triste o resolver algún problema que tengas. Entonces hablemos un poco de esos marcos éticos y desde cómo lo estás viendo tú en el desarrollo de lo que estamos viendo recientemente. Pues digamos que estos marcos éticos y regulatorios es como la alarma que encendimos alrededor de lo que comercialmente pueden hacer estas compañías, ¿cierto? OpenAI, Meta, que es como que llegamos a este punto en donde estas compañías avanzan a pasos agigantados, desarrollando modelos del lenguaje largo, del lenguaje grande, y que pues definitivamente nosotros los científicos y los gobiernos no tienen ni la capacidad económica, ni financiera, ni tecnológica para gestionar ese tipo de recursos. Entonces, una de las soluciones es, listo, intentemos pensar esto desde una perspectiva ética, desde el desarrollo sustentado en los valores, desde el diseño para el ser humano. Y una de las preguntas particulares que nos hacemos es hasta qué punto es pertinente tener robots humanoides, es decir, robots que tengan, digamos, como la forma de los seres humanos. De hecho, el año pasado, Naciones Unidas
hace en Ginebra un evento de inteligencia artificial como desde el 2017 y no sé si pudieron verlo, es una entrevista que le hacen a unos robots humanoides y van los periodistas y se forma como una especie de circo alrededor de lo que los periodistas le pueden preguntar a los robots. Eso suscitó, digamos, en términos académicos, investigativos, pues muchas perspicacias porque, digamos, no es la forma en que uno quiere ver que funciona un robot o un algoritmo. Entonces, por eso yo utilizo la referencia de Interestelar, porque el robot, digamos, de Interestelar es efectivamente una pantalla que se mueve, ¿cierto? Sí. Que toma decisiones, que es capaz de, digamos, como de tomar una gran cantidad de datos y darme una respuesta, pero que realmente no es el humanoide con el que yo tenga que establecer lazos afectivos, lazos de comunicación interpersonal, porque digamos ahí hay unos retos a nivel ético, porque la gente ya le pregunta a Siri cosas muy delicadas sobre su salud mental, por ejemplo, o a Google o a TikTok. Y en ese sentido, pues las respuestas que pueden ofrecer estas plataformas y estos algoritmos, pues empiezan como a resquebrajar, pues no solo cierto orden social, sino también comienzan a resquebrajar esa relación que nosotros establecemos con la tecnología. En este momento hay unos marcos éticos, son muchos, que eso también es una crítica. Estamos hablando de que ya se han construido 120, 150 marcos éticos y es muy difícil, digamos, navegar entre ellos, pero hay dos como que se están llevando posiciones encontradas y que pueden tener términos, convergencias. Estamos hablando como del modelo europeo, particularmente el modelo que surge en Oxford, respaldado por una organización que se llama AI for People, y el otro que es el modelo pues como norteamericano, en donde temas como la transparencia, temas como la beneficencia, temas como la explicabilidad de los algoritmos se constituye como en una herramienta fundamental para poder trabajar con estas tecnologías. Y eso es lo que exploras en un paper que escribiste sobre esto, ¿no? Que es seres humanos como computadores, o estás como en una vertiente diferente de esta conversación. Sí, digamos que ahí ya empiezan a surgir unos libros de avanzada, entre ellos pues está el libro de un profesor Belden, de apellido Belden, austriaco, que hace, digamos, como un libro alusivo a la manía que tenemos los seres humanos de antropomorfizar las Sí. cosas, ¿cierto? Entonces es como que independiente de que sea un computador o no, muchas cosas de lo que nosotros hacemos en la cotidianidad le damos rasgos humanos, incluidos los carros. Entonces Que muchas vuelve al veces uso uno de las está hablando metáforas, con ¿no? eso y Sí. uno muchas veces hablando con el papá es como, no, es que ese carro está enfermo o es que ese carro no tiene arreglo y tiene un virus o tiene cualquier cosa por el estilo. Y es como darle rasgos humanos a objetos inanimados, pues que en última instancia se mueven y todo, pero que son inanimados en el sentido de que no tienen conciencia, bueno, en fin. En ese sentido, digamos, va el artículo del que estamos hablando y habla también, pues, digamos, como de esos vínculos entre las metáforas que construimos, tanto para hablar de la tecnología como de nosotros. Entonces, mientras que los computadores piensan, nosotros necesitamos actualización de software. Mientras que los computadores alucinan o las inteligencias artificiales alucinan, nosotros tenemos un bloqueo, una Bloqueo interferencia emocional, en el sí. Wi-Fi, pues una cosa así, y hacemos referencias constantes a la forma en que ellos van obteniendo, cuando me refiero a ellos, pues son los computadores, las máquinas van obteniendo rasgos y características humanas y nosotros vamos obteniendo cada vez más rasgos y características pues que nos equiparan a ellos, ¿cierto? Sí. Y también es una estratagema comercial, ¿cierto? Al fin y al cabo, a las empresas que venden inteligencia artificial les conviene mucho, digamos, este lenguaje y lo posicionan, ¿cierto? A través de las metáforas que utilizan para venderme la última inteligencia artificial generativa, en donde pues obviamente nos dicen prácticamente que son capaces de razonar, que son capaces de tomar decisiones por uno, que son capaces de hacer cosas que pertenecen pues por el momento única y exclusivamente a las capacidades de los seres humanos. Sí, en el mismo estado en que están ahora mismo, que se estancó un poco, ¿no? Porque nos prometieron que el AI ya iba a ir súper adelante en 2022, pero los términos como el asistente personal es como si fuera tu asistente personal, ¿sí? Trabaja por ti, si es de alguna manera, cómo se normaliza eso en las narrativas comerciales. Otro tema del que tú hablaste en la conversación tiene que ver con
las emociones y el tiempo, que me pareció muy interesante a propósito de Pascal, y hablabas de la espera, la nostalgia y el tiempo, que a mí me resonó muchísimo porque hay un libro que hace poco leí de Oliver Burkeman que se llama Manejo del tiempo para mortales, Time Management for Mortals, que es más como uno realmente ajusta esta expectativa a ser hiperproductiva a la realidad de que somos seres finitos y que no Ah, existe sí. de ninguna manera la aspiración a que si organizas bien tu tiempo vas a poder hacer todo. No, en realidad no. La manera más estratégica de administrar tu tiempo es decir no, Ujú, tal porque cual. de lo contrario no vas a poder hacer 5 o 6 cosas en tu vida que quieras hacer. Y sobre esto quiero que compartas la idea que le comentabas a los participantes y que hagas énfasis en esta idea de Pierre Bourdieu de el privilegio de la espera, que me pareció bien interesante y completamente contrario a lo que estamos viviendo. Ajá. Sí, ¿de dónde surge de dónde surge, digamos, como esta bandera, este eslogan? Lo curioso es que ahorita que surge la inteligencia artificial, entonces nosotros encendemos todas las alarmas y decimos, no, ya los creación de contenido la va a hacer la inteligencia artificial, todas las piezas publicitarias y creativas las va a hacer la inteligencia artificial. Y yo muchas veces digo, se están preocupando por eso, pero no se han preocupado por todo lo otro que hemos perdido, ¿cierto? O sea, ahorita estamos poniendo banderas sobre la creatividad y decimos, no, inteligencia artificial, usted de aquí no pasa, la creatividad es única y exclusivamente de nosotros. Pero una de las cosas que ha pasado con el mundo digital es que nos ha tomado por sorpresa con otros fenómenos, el fenómeno de la memoria, el fenómeno de la espera, el fenómeno, digamos, de la percepción subjetiva del tiempo y nuestros cerebros, digamos, tienen cada uno unas dinámicas que nos permite asumir el transcurso y el paso del tiempo. El fenómeno de la digitalización nos ha acelerado esa percepción subjetiva del tiempo, metiéndonos, digamos, como en estas cápsulas o en estas burbujas de productividad, pero cuando uno realmente analiza si está siendo productivo con el uso de estas herramientas o no, la conclusión es básicamente que no, porque uno sigue siendo el mismo ser humano sujeto a un transcurso del tiempo en el que pues hay unas tareas que se ejecutan en momentos determinados y que tienen que contar con la participación de un montón de personas. Fuera de eso, digamos que cuando hablamos de Pascal, que era como lo que estaba haciendo en la conferencia, Pascal siempre define que nuestra percepción subjetiva del tiempo se da gracias al que, digamos, como a ese quiebre que se produce entre las expectativas que yo tengo del mundo y las posibilidades objetivas que tengo de hacer que esos sueños se cumplan. Y muchas veces lo que pasa en lo digital es que estoy lleno de unas expectativas subjetivas, como de que me venden unos sueños de realidad que obviamente yo como ser humano no puedo consumirlas por completo. Eso crea unas emociones y eso crea unas sensaciones con respecto al tiempo que producen tedio, que producen monotonía, que producen ansiedad, que producen incluso esta sensación de impaciencia y de espera, que para muchas personas se vuelve muy tedioso, pero que la espera, digamos, es un asunto supremamente humano y hay que enseñarle a los niños a esperar, hay que enseñarle a los seres humanos a esperar. Nada, digamos que incluso cuando uno ve ahorita el posicionamiento de este asunto de la alimentación saludable, una de las cosas que insisten mucho en la alimentación es que una parte decisiva de alimentarse es esperar por el alimento, porque el organismo comienza a producir unas sustancias que lo preparan para la ingesta de ese alimento y que esa espera se ve interrumpida porque no estamos esperando el alimento, sino que estamos conectados, por ejemplo, al Claro, celular. claro. Entonces, nos han digitalizado unas esperas que son esenciales, ¿cierto? Esperar por el desayuno, esperar por la nota, esperar por la película, esperar, ¿cierto? Y ya lo que hacen es que nos adelantan esos tiempos de espera, produciendo un poquito más de frustración con respecto a esos ideales de vida y las posibilidades que tengo de realizarlos. Sí, Burkeman dice, probablemente citando a otro autor, que no es que tengamos tiempo, sino que somos tiempo. En realidad eso es lo que al final tenemos, una asignación o un uso de nuestro propio tiempo que nos conecte con donde estamos. Y ahí la idea de la espera, pues me parece importante porque ciertamente perdimos esa capacidad. Y entre otras cosas que tú decías que, bueno, nos conectan de golpe otra vez con lo de la conciencia, la tecnologización o la mediación con la máquina nos han hecho perder o cambian otro tipo también de elementos o de fenómenos muy propios del ser humano, ¿no? Como el olvido, ¿sí? Como Correcto. la capacidad de tener la memoria en ciertos lugares, en ciertos otros no, la nostalgia, y conectemos un poco con esos otros puntos que tú planteabas. Sí,
o sea, no solo esta relación con el tiempo se ha visto pues como resquebrajada, sino que, por ejemplo, una de las cosas que para mí es muy interesante es el asunto de la memoria y el olvido. Y digamos que eso lo viven las personas que tienen redes sociales y tienen sus perfiles, en donde cuando terminan con el novio, digamos que lo que no solo tienen que pasar por ese Dejaron proceso de documentado olvido, olvido interno, ¿cierto? a Sino borrar. que también tienen que ir a la red social y borrar una secuencia de fotos que pertenecen, digamos, a ese fuero íntimo y sobre el cual uno tiene que ejercer esa propiedad, no solo en el nivel físico o en el nivel offline, sino también en el mundo digital. Esto se está convirtiendo como en una suerte de, pues digamos, como de cambio cultural, de cambio en la que las personas tenemos como esta idea de nuestro pasar, ¿cierto? De nuestro devenir. Yo no sé cómo van a ser, digamos, como estos niños a los que graban desde pequeñitos y está como toda la referencia de su vida a través de diferentes momentos y etapas que son claves, pero uno tiene derecho al olvido y una de las capacidades interesantes de la conciencia humana es que si no fuera por esa capacidad de olvido, pues digamos que no habría tampoco memoria, no habría una identidad, no se construiría una identidad. Entonces también hay unas frustraciones sobre lo que fue mi vida en el pasado y sobre cómo se me presenta en la actualidad, porque como tengo la capacidad de recapitular un montón de cosas que tal vez mi cerebro decidió olvidar, pues muchas veces también aparece como esa frustración asociada al paso del tiempo. Lo otro, digamos que la toma de decisiones también ha sido digitalizada, estos modelos predictivos, y yo tengo ahí como una especie de crítica muy frontal con, digamos, con estos botones de autocompletar en Google o estas búsquedas que se autocompletan, en donde yo pongo una palabra y ya me están completando como la pregunta. Y de hecho muchos marcos éticos se preguntan hasta qué punto es pertinente esta función de autocompletar, porque al fin y al cabo me están imponiendo incluso la forma en que yo genero las preguntas. Si ya dominaban las respuestas, ya ahorita con esta manía del autocompletar o con la tiranía del prompt, ahorita con la inteligencia artificial, pues se genera también un dominio sobre el tipo de preguntas que me estoy formulando, porque me las están autocompletando o me están obligando a que pregunte de una u otra manera para que el sistema funcione. Y así podemos como empezar una Claro. escalada. No estoy diciendo, en principio yo no estoy diciendo que esto sea bueno o malo. Tal vez la pregunta es si esto es pertinente o esto es impertinente, dependiendo del tipo de trabajo que ejecuto, dependiendo de la forma en que yo me sienta cómodo con el uso de las tecnologías. Yo entiendo que, por ejemplo, para temas de mercadeo digital, para posicionamiento de contenido, para la labor periodística, para mí como investigador, cuando tengo que leerme 200 papers, esto es muy útil, pero digamos que en la cotidianidad todo este tipo de herramientas se han filtrado, produciendo también pues otros fenómenos o de vaciamiento, de llenamiento de sentido, pues por decirlo de una manera, con respecto a cómo soy y cómo actúo con los otros. Sí, un académico que se llama Víctor Mayer Schomburger hizo varias peleas pues por la idea del derecho al olvido, que yo creo que se perdieron con el paso del tiempo, y él habla del olvido como una virtud, sino como un defecto que tiene que corregir la tecnología, sino como algo que es bueno que tengamos, que pues va por donde tú planteas, y pues ponía de referencia el libro de Irineo Funes, el cuento de Funes el Memorioso, y de qué tanto sería bueno que nos acordáramos por ayuda de un asistente digital de la esquina, del perro cuando se volteó, de la flor, de la hoja, de la mata. Y esto pues creo que digo que se perdió porque hoy en día pues ya no es una discusión tan grande la necesidad de que ciertas cosas, más allá de que afecten tu integridad o tu reputación, se eliminen. O sea, él, por ejemplo, en ese momento decía, esto hace 10 años, los archivos digitales deberían venir con fecha de caducidad, cosas de ese Tal estilo. vez iba a complementar eso porque ahora hay algo muy interesante y es que como esto es un juego a muchas voces y en muchas dimensiones, desde lo tecnológico hasta los modelos matemáticos, hasta pues el desarrollo de estas formas de interpretar la conciencia, aquí lo interesante es que estamos en este momento viviendo esta necesidad de las empresas que han acumulado muchos datos de empezar digamos como un borrado masivo de esa información que han ido capturando a lo largo del tiempo. Y hemos
visto, por ejemplo, que han habido campañas de y motivando a las personas a que, por ejemplo, borren sus estados más antiguos. A mí Sí. me han llegado ya correos, por ejemplo, en Outlook o en Google, en donde me sugieren que empiece a borrar la información del 2013 para hacia abajo. Entonces, digamos que es que incluso ya en términos de capacidad instalada, los servidores tampoco es que estén Claro, dando porque abasto. sí, no lo vemos, pero eso implica un estado constante de activación de la máquina, de la nube, que también hablabas algo de eso. Sí, de pronto oyéndote la causa de, y por vía regulación, por ejemplo, la Unión Europea, la causa de Mayer-Schonberger de necesitamos reintroducir el olvido en el entorno digital, no está perdido. Un último punto para redondear, Carlos, pues finalmente estamos acá hablando de economía de la atención y periodismo con los invitados e invitadas. ¿A ti qué te resuena? ¿Con qué te conecta estando afuera? Pero obviamente has hablado con periodistas, has pensado en estos temas desde lo que tú observas frente al estado de nuestra discusión pública, frente a los medios de comunicación, al periodismo, o alguno o varios de estos puntos que te parezca importante como subrayar. A nosotros en particular, la idea que nos animó a esto pues es cómo le llevamos a los periodistas una idea, un mensaje de hay que tener un poco más de distancia frente a lo que las redes nos muestran, no para desconocerlas, no para pensar que no es importante, sino para cómo las cubrimos de otra forma. A ti esto en particular, ¿qué te hace pensar? Para mí es como pensar que todas estas redes sociales operan sobre algoritmos, al fin y al cabo, operan sobre unas lógicas que son imperantes desde la matemática que se instala para hacer gestión de las redes. Y me parece que lo que tenemos, la apuesta que tenemos que hacer y que creo ustedes hacen muy bien en Linterna, es encontrar las metodologías de trabajo para poder generar una reportería o poder generar información mucho más, digamos, mucho más asertiva, mucho más consciente y que no se pierda en los hilos intrincados y en los multiversos posibles de lo digital. Ahí pues hay herramientas como el Big Data, como el procesamiento del lenguaje natural, como el trabajo con redes, que se constituyen, digamos, en herramientas fundamentales para poder hacer periodismo de calidad en medio de burbujas informativas, en medio de el posicionamiento de contenido de desinformación, en medio obviamente del fenómeno de las bodegas que se instalan y le hacen el juego a los algoritmos también para posicionar cierto tipo de pues cierto tipo de programas, por llamarlo de una u otra manera. Yo soy muy cercano al tema de la comunicación en lo digital porque pues precisamente trabajo los temas de Big Data para la creación de contenido y soy consciente de que hay unas estrategias de posicionamiento en motores de búsqueda, en redes sociales, en e-commerce, por ejemplo, y que eso pasa también por la capacidad que yo tengo como creador de ese contenido, en este caso como periodista, de ser asertivo mucho más allá de dejarme dominar por el algoritmo. Entonces yo creo que ahí hay un asunto de vital importancia y es distinguir cuál es mi rol, cuál es mi papel dentro del posicionamiento de un contenido y hasta qué punto yo estoy dispuesto a ceder, digamos, como parte de la verdad por simplemente recibir más interacciones en una plataforma que al fin y al cabo solo me aporta vistas, ¿cierto? Ese juego de la economía de la atención hay que entenderlo muy bien y me parece que los periodistas son los llamados a encender las luces sobre hasta dónde quieren llegar o participar de ese juego. Yo entiendo que obviamente como medios de comunicación tenemos la necesidad de que ustedes se mantengan, de que ustedes tienen obviamente unos honorarios, yo no soy ajeno a eso, pero sí hay, digamos, como que establecer esas distancias. Es como, ahorita en lo digital es esta pelea, la verdad uno lo siente así, y es como cada profesión tiene que encontrar el valor que guarda dentro de sí. Nosotros los profesores tenemos esa discusión en este momento. ¿Hasta qué punto podemos permitir que una inteligencia artificial generativa llegue al aula de clase para que los estudiantes construyan sus ensayos y construyan esta forma de pensar la realidad? Entonces es como los dejamos que se soporten en este tipo de herramientas o primero necesitamos que ellos asuman quiénes son como personas, cuál es su labor académica
piensen como periodistas, piensen como ingenieros, piensen como comunicadores y ya luego sí se soporten en estas herramientas para hacer su trabajo. Porque una de las cosas que pasa aquí con este tipo de herramientas es que también se imponen unos sesgos de información, unos sesgos heurísticos, y esos sesgos también terminan perjudicando a la persona y al usuario que lo utiliza. El periodismo está llamado a tomar bandera sobre cuál es su rol y el papel que desempeña en esos medios. Bueno, Carlos, para cerrar, de todo, tú hablaste de algunos libros, de algunas lecturas, de películas. Si le quieres dejar una recomendación a la gente de algo chévere que se conecte con lo que hemos hablado, así sea un paper técnico, un libro, una película o algo que pueda ser interesante para complementarlo, ¿qué dejarías de recomendación? Hay un libro que, digamos, ha hecho parte como de mi lectura este último año, se llama Modelos de la Mente, Models of Mind. Es escrito por una profe que, mucha atención, ella es neurocientífica computacional. Ah, casi nada. Entonces, el libro habla precisamente sobre cómo se han construido los modelos matemáticos que soportan la inteligencia artificial, y el libro, pues que si bien tiene un par de capítulos muy técnicos, realmente le relata a uno la historia de cómo se crearon los modelos de probabilidad, cuáles eran las preocupaciones de estos matemáticos que crearon esas primeras fórmulas y cómo ha ido avanzando y evolucionando no solo nuestro desarrollo matemático, sino nuestra comprensión de la mente, y cómo en este momento estamos viviendo una etapa de convergencia entre nuestras capacidades de describir mucho mejor cómo funciona el cerebro y la manera en que podemos utilizar eso que hemos aprendido para embeberlo en agentes autónomos, esa referencia. Y lo otro es que hay que ver Interestelar, porque Me no la solo la repetí hace referencia poco. yo la utilizo, sino que ahí está el piloto que es representado por Matthew McConaughey. Él, por ejemplo, cuando habla con la máquina, lo trata como una máquina, ¿cierto? Y todos los otros personajes son sorprendidos y le dicen, pero ¿por qué lo tratas así? Y él les dice, es que es una máquina. No hay problema en que yo le pida que se sacrifique por nosotros. Y todos los Sí, hay otros dilemas de eso, sienten, sí. digamos, esa necesidad de salvarla. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque, digamos, en medio de la película también no solo se juega ese tema del tiempo y de su relatividad, sino que también se juega ese tema de hasta qué punto nosotros en esa relación que establecen ellos con TARS se ve el quiebre en esa forma en que interactuamos con la tecnología. O también no podría verlo desde una lectura. Imaginen que cuando están pegados a la red social está pasando el tiempo, como cuando bajan al planeta, que por cada Ah, segundo, yo no sé cuántos años se fueron. tal Sí, cual, también, sí, sí, sí. eso es así, porque obviamente esto del scroll infinito, que ustedes también lo mencionan bastante, esto es una. Ahora, hay unas investigaciones académicas que ya, por ejemplo, pueden crear unos modelos predictivos en donde se sabe que nuestras interacciones con la pantalla táctil de los computadores y de las tablets puede ayudar a los médicos a saber cuándo está uno por caer en un estado de ansiedad o en un estado depresivo, Claro. porque cambia por completo el patrón de comportamiento Ah, sobre este interesante. tipo De las zonas de de calor, claro. dispositivos, Sí. claro. Vamos a poner en las notas del episodio las referencias que nos compartió. Y bueno, Carlos, gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me siento, digamos, como muy halagado de poder llevar estas conversaciones a otros espacios y otros lugares. Y pues nada, mucha suerte con todos los Chévere. proyectos. Sí, hoy estamos en EAFIT de Medellín. Vamos a seguir haciendo esto en otras ciudades. Acuérdense que esta serie la estamos haciendo de la mano de Linterna Verde. Suscríbanse, compartan, comenten. Nos vemos pronto. Chao.